Bueno, lo primero, muchas gracias a todas las personas que estáis hoy aquí en la presentación de este libro. Muchísimas gracias también a la Librería Las Letras de Ávila por cedernos este espacio para poder hacer la presentación del libro, y también muchas gracias a Pedro Barragán por estar aquí presentando su libro. Yo soy David González, soy secretario político del Partido Comunista de España en Castilla y León. Y bueno, hoy venimos a presentar este libro que viene un poco dentro de la campaña que estamos haciendo dentro del Partido Comunista para tratar temas internacionales. Y esto viene un poco porque, bueno, siempre ha tenido mucha relevancia en la política internacional, luego en lo local, pero vamos a decir que en los últimos años esto, bueno, pues esta importancia ha crecido muchísimo. Todos los días vemos noticias en los medios que al final son noticias de índole internacional, pero que al final afectan en el día a día de la clase trabajadora. Por ejemplo, Mercosur, ¿no? El acuerdo de Mercosur que hemos estado viendo en las noticias en estas últimas semanas. Pero este es un ejemplo, pero hay muchísimos más. Hemos estado tratando temas tanto de Palestina como del Sáhara, etcétera, y bueno, pues por la relevancia que tiene nos parecía que había que tratar el tema de China, puesto que, como bien dice el libro, porque China está ganando, todos los días vemos noticias sobre el que tiene el país asiático, y bueno, es muy importante el modelo socioeconómico que tiene China, entonces por eso nos parecía tan importante. Y también un poco porque vamos a decir que en los últimos años, sobre todo igual a partir de la crisis de 2008, pero sobre todo a partir de la invasión de Ucrania, pues hemos visto como los organismos internacionales que nos habíamos dotado después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU principalmente, bueno, pues están, vamos a decir, en horas bajas. Podríamos resumir ahí cómo se está confeccionando un nuevo orden mundial, y bueno, dentro de este orden mundial, pues los BRICS, China y otras potencias, bueno, están haciendo un poco cambiar de pues, un sistema unipolar, que sería prácticamente Estados Unidos, con el contrapunto igual de Rusia, a un sistema, bueno, pues mucho más multipolar, y, pues como decimos, esto afecta mucho en el día a día. Entonces, bueno, pues para profundizar un poco más, analizar un poco más sobre este tema, pues nos parecía muy importante hacer la presentación del libro de Pedro Barragán, que además le tenemos de gira por Castilla y León, hasta Segovia, ha hecho Palencia, hacia Ávila y luego ahora también en Valladolid. Entonces me parece muy importante. Por presentarle brevemente, bueno, es un gran analista de la política china, de los más, ahora mismo de los más importantes, es especialista en comercio internacional y bueno, pues ha escrito varios artículos en medios bastante de renombre y bueno, pues tiene gran conocimiento que una parte pues viene aquí en este libro, que nos va a tratar tanto de la propia política china como también un poco de la actualidad sobre todo lo que está ocurriendo. Y no quiero yo tampoco alargar más porque hoy lo importante es él y que luego también vosotros y vosotras pues podéis preguntar, debatir sobre lo que nos explica Pedro Barragán. Así que bueno, sin más dilación, pues damos la presentación a Pedro Barragán. Muchas gracias. Oye, pues muchas gracias David, gracias a todos vosotros por estar aquí hoy compartiendo el debate con China. Y yo voy a intentar no extenderme demasiado porque China es tan grande que uno puede estar aquí varios días hablando y podernos centrar un poco sobre todo en las preocupaciones, las dudas, las preguntas que puedan salir un poco del debate que hagamos al final. O sea que prometo, y si me extiendo, pues David me llama más al alto y intentamos dar, yo miro ya el reloj para no pasarme de tiempo. Y bueno, el tema de China es un tema muy atrayente porque China está oculta en los medios de comunicación occidentales. China, antes comentábamos que China tiene tres grandes problemas que son evidentes, claro, no son blancos, no son anglosajones y encima son comunistas. Entonces, claro, eso para Occidente y para Norteamérica pues es algo insoportable. Y bueno, ha habido esa cierta ocultamiento. Lo que pasa es que hoy día las redes sociales y bueno, toda la gente ve por los teléfonos vídeos de alguien cogiendo el metro en Shanghái, donde llega un metro súper moderno, puedes coger la temperatura del vagón, porque cada vagón tiene una temperatura que la marca, va a 160 km por hora, y dices, bueno, y esas ciudades futuristas, y eso impacta en la gente y todo el mundo hay una preocupación, un interés de decir, bueno, cómo China ha logrado pasar de la miseria absoluta, porque varios de
los que estáis aquí habréis estado con la hucha pidiendo para los chinitos de pequeños, y en una generación, he visto ahí varias cabezas que habéis estado con la hucha, pues en una sola generación ha pasado de ser uno de los países más pobres de la Tierra a uno de los más avanzados ahora mismo. Bueno, pues de eso se trata un poco de lo que vamos a hablar. Empezar un poco comentando el porqué del título, que me lo preguntaban en la radio esta mañana, y dices, bueno, pues el título es un título con un poco de impacto y está copiado del título de un artículo mío de hace año y medio así, que tuvo mucho éxito y bueno, se tradujo a bastantes idiomas. Digo, mira, qué bien, pues voy a utilizar el mismo título, un título parecido. El título del artículo, que es algo por lo que os cuento esto, era en realidad ¿por qué China está ganando? No es la economía, no es la tecnología, son los derechos humanos. Porque esa es la clave de la revolución económica de China, son los derechos humanos. O sea, China ha conseguido algo espectacular, que es revertir todos los beneficios en la sociedad, empoderando a la sociedad, que se ha hecho más capacitada, ha crecido la economía, ha vuelto a revertir eso en la sociedad, y eso es un círculo virtuoso que está funcionando y que ha conseguido, pues lo que decimos, pasar de la miseria más absoluta en nuestra generación a en nuestra generación ser la mayor economía mundial en estos momentos. Ese empoderamiento, por ejemplo, los jóvenes en China, el 59% de los jóvenes se matriculan en la universidad, frente a la Unión Europea, que tenemos como objetivo el 45%. O sea, la sanidad, todos los derechos sociales, las pensiones, los salarios, iremos un poco desgranando todo esto, pues todo eso ha capacitado a la sociedad, la ha hecho la sociedad tecnológicamente y técnicamente más potente para la revolución tecnológica e industrial que están llevando a cabo. Porque no hay Estados Unidos, Europa, no tienen las capacidades técnicas o humanas para poder suplir o hacer lo que China está haciendo. Y eso ha sido por ese empoderamiento social, por la base de los derechos de las personas, el haber puesto las personas por delante de la economía y de la sociedad. Antes un poco de continuar, yo quería también haceros un comentario rápido sobre la forma de ser de los chinos. Luego hablaremos del socialismo, pero quizás antes las diferencias con respecto a nuestra cultura, ¿no? En la cultura occidental, nuestra forma de pensar, seamos ateos, creyentes o tal, nuestra ética personal que tenemos en España, en Occidente, proviene de los griegos, de la sociedad griega, de los romanos y del cristianismo, y de los 2 milenios del cristianismo, y eso ha forjado una forma de entender la vida, de pensarla, que yo me fijaría en un detalle. El pensamiento nuestro es un pensamiento centrado en la persona, en el individuo. Es mi relación personal con Dios, es mi salvación personal. El individuo es el centro de todo, en nuestro universo ético y mental. En cambio, en la cultura china, que proviene de Confucio vendría a ser un coetáneo de Platón, 100 años antes de Platón, o sea, 500 antes de Jesucristo, más o menos. Él genera un pensamiento que no es una religión, es una filosofía, una ética, y donde lo que está en el centro de esa ética no es el individuo, como en nuestro caso, sino que es la colectividad. O sea, en el pensamiento, en la forma habitual, normal, automática, digamos, de pensamiento de una persona de la cultura china, pues la familia es más importante que los miembros de la familia. La familia está por delante de mí mismo, la sociedad está por encima del individuo, la historia está por encima de las generaciones. China es el único país en la historia de la humanidad que ha hecho inversiones a 100 años por todo el sistema hidráulico, o sea que han estado 4 generaciones trabajando, poniendo todo el esfuerzo, sabiendo que no van a ver el resultado ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos, y sin embargo, o sea, esa capacidad de poner en valor lo colectivo, pues es muy confuciana. La otra característica del confucianismo que nos interesa un poco para el debate es el mérito. Confucio fue el que introdujo el mérito en la sociedad,
fue el que introdujo ya en el 300 años antes de Jesucristo, introdujo, no él, ya había muerto, sus seguidores introdujeron las oposiciones. Había que garantizar que los que gobernaban eran los mejores, y para eso se les examinaba, y surgieron las oposiciones que hoy conocemos también en España, surgieron ya en el año 300 antes de Jesucristo en ese sentido, y la sociedad china es una sociedad muy meritocrática, que eso tiene una serie de ventajas para la gobernación y tiene algún inconveniente que también podemos ir destacando. Un poco por situarnos, digamos que el Partido Comunista Chino ha hecho una buena simbiosis de la corriente marxista de pensamiento y del confucianismo como una cierta ética, o sea, ha conseguido fusionar ambos pensamientos y bueno, está resultando de una forma coherente. No ha sido así toda la vida, porque el confucianismo en los años anteriores a la Revolución China, en la época de las guerras del opio, etcétera, y de la Primera República, el confucianismo lo utilizaron las clases dirigentes para dominar al pueblo. Y entonces tuvo mala prensa entre los revolucionarios. De hecho, en la Revolución Cultural se eliminó algún templo. Templo se refiere no tipo iglesia religiosa, sino templo es otra cosa en el pensamiento chino, confuciano, pero digamos que hoy día hay una simbiosis bastante potente entre lo que sería el marxismo como forma de pensamiento y el confucianismo. Y ya que hemos hablado del marxismo, ahí me gustaría también introducir una idea, y es el pensamiento socialista surge, diríamos, surge antes, pero toma fuerza y cuerpo en el siglo XIX, con todos los pensadores socialistas de ese siglo. Más bien le dan una visión más científica al socialismo, y en el siglo XX se viven una serie de revoluciones socialistas que todas han fracasado, y en el siglo XXI pues tenemos un poco la eclosión esta de la Revolución China. Sin entrar en el análisis de las experiencias en la Europa del Este, que algunos hemos vivido por la edad que tenemos, siempre decir que han marcado un poco la forma de entender el socialismo en España o a nosotros mismos, en el sentido de un socialismo de guerra prácticamente, con la Guerra Fría, con un acoso militar, económico, ideológico, etcétera. Y China no está viviendo, el socialismo chino no está viviendo esa situación, una parte porque no tiene ningún problema de abastecimiento de todo tipo de productos, porque es el que los fabrica para todo el mundo. A todos se fabrica en China, con lo cual los chinos son los primeros que tienen de todo. O sea, y luego, por otra parte, en cuanto al control ideológico, la presión ideológica y social, no es muy diferente, es una sociedad muy libre de pensamiento. China ha estado enviando a estudiar a Estados Unidos cada año 350.000 estudiantes a las universidades norteamericanas, a que Biden les impidió la entrada. Ahora Trump dice que quiere volver a dejarles ir, no sé si pues ir ahora. Y bueno, pues 350.000 estudiantes cada año a las universidades americanas les mandan a la juventud a que el enemigo los adoctrine, o sea, es decir, no han tenido ningún problema. Y claro, toda esa masa que no deja de ser, pues normalmente en una sociedad las personas que estudian en las unidades más importantes internacionales pues suelen ir cubriendo los puestos más altos sociales. Diríamos que el país está dirigido por una élite, una serie de personas que posiblemente un porcentaje muy alto de ellas han estudiado o se han licenciado en Harvard o cualquier otra universidad americana. O sea, que no, ¿qué problema le puedes poner tú a esas personas para leer el New York Times o el Washington Post cada día con el Internet? O sea, esa libertad de pensamiento y esa capacidad, esa apertura es también una característica que China ha diferenciado. Y además, en la medida en que la presión norteamericana, de la guerra norteamericana contra la economía china, pues toma fuerza,
pues lo que hace es generar más nacionalismo dentro de China, más autoidentificación frente a una presión exterior. O sea, lo que serían un poco las diferencias. Y ahora diríamos otra diferencia muy importante, ya que estamos hablando del socialismo, y es que la experiencia china es la primera vez en la historia que un país socialista demuestra en la práctica que es más eficaz económicamente para resolver los problemas de la sociedad que el capitalismo. O sea, es la primera vez que demuestra, esto es una especie de espejo o de faro para todo el sur global, a todos los países de África, de América Latina, del sur de Asia, arruinados sistemáticamente con las políticas neoliberales que hemos impuesto desde Occidente, y de repente China demuestra que con una alternativa socialista es capaz de resolver los problemas de la sociedad y que además es capaz de aventajar al país más aventajado del capitalismo, que es Estados Unidos. Yo creo que esto es una referencia histórica que nosotros la estamos viviendo en directo, quizás no la acabamos de teorizarla, pero que va a ser un hito en la historia, yo creo, de la humanidad, porque esto ya es un cambio que ha venido para quedarse, ¿no? Yo creo que está claro que hay un declive de la economía norteamericana y hay un apogeo de la economía socialista china. Bueno, yo no me enrollo más con el socialismo, quería hacer un poco la introducción. Volviendo un poco al principio, vamos a hacer una pregunta, es decir, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué parecía que había una cierta entente entre Estados Unidos y China? Claro, ya he dicho al principio que Estados Unidos siempre ha criticado, ha difamado, ha ocultado a China, pero dentro de eso las empresas norteamericanas han estado invirtiendo en China. China, los excedentes que ha ido generando los ha invertido en deuda pública norteamericana, o sea, que de alguna forma financiado a Estados Unidos. Bueno, había una cierta relación, un cierto entente, que es lo que en el mundo se ha dado en llamar globalización y que nos ha llevado a estos días. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que de repente, hace 7 años, Estados Unidos declarase una guerra total a la economía china, a intentar hundir la economía china como fuese? Pues eso lo podéis ver en la contraportada del libro. Yo tengo aquí las cifras, las voy a leer para no decirlas de memoria. En el año 2000, la economía norteamericana, el PIB norteamericano, el Producto Interior Bruto, era el 19,8% de la economía mundial, o sea, el 20% de la economía mundial. Y China era el 6,4% en el año 2000. En el año 2024, que es la última cifra comparable, porque Estados Unidos aún no ha publicado la del 25, en el año 2024 Estados Unidos era el 14,7% de la economía mundial y China el 19,1%. Ese es el cambio. El supremacismo norteamericano pues no puede aceptar que un país, y además como lo hemos definido antes, que ni es blanco ni anglosajón, es socialista, pues aventaje a Estados Unidos, y ese intento por todos los medios de sabotear la economía china, pues con los aranceles, con la tecnología, con los chips. Bueno, todo esto yo creo que suena a todos. Los 6-7 años empezó Trump, fue mucho más duro Biden cuando llegó, y ahora Trump pues sigue un poco en la misma política contra China. Esto es un poco, para mí, el cambio que se ha producido en el mundo. Y el que, bueno, luego podemos entrar, yo creo que sí, podemos ir luego en el debate, profundizar más en él. Con respecto a la revolución que está haciendo China, por ir midiendo el tiempo, yo os marcaría algunas. O sea, la revolución económica es impresionante. China produce más de la mitad del acero del mundo, más de la mitad de la industria naval del mundo. 1 de cada 3 coches del mundo se fabrican en China. El 70% de los molinos de viento, de los paneles solares, en fin, un largo etcétera de la potencia económica. Pero yo pongo un símil deportivo para explicar un poco, porque no solamente es la potencia que ha alcanzado, sino la velocidad con la que está cambiando. Y en las Olimpiadas de Pekín del año 2008, la economía china
el PIB, el Producto Interior Bruto de China, era inferior al de Japón. O sea, China tenía una economía inferior a la de Japón en las Olimpiadas de Pekín del 2008. En las Olimpiadas de Tokio del 2020, la economía china era más de 3 veces la economía de Japón. O sea, en 12 años ha pasado a ser más del triple. O sea, os hagáis, porque Japón no se ha hundido en esos 12 años, ha seguido creciendo. Para que os hagáis una idea, la velocidad de cambio que lleva la economía china, que es tremendo. Es decir, hemos tenido en la historia reciente lo que se han dado en llamar los milagros, el milagro alemán, el milagro japonés y el milagro coreano, que han sido mucho más cortos los tres en el tiempo, han estado menos años, y las tasas de crecimiento que tuvieron fueron inferiores a las que está teniendo China. O sea, el cambio, o sea, la revolución es espectacular. China ha sacado en los últimos años a más de 800 millones de personas de la pobreza extrema, no de la pobreza extrema que estaban a finales del siglo XX, 800 millones de personas, de acuerdo con las instituciones occidentales del Banco Mundial, etc. Y de tener una renta per cápita, una producción per cápita pues parecida a la de Mali, pues la situación que tiene China, el cómo ha cambiado y cómo ha conseguido hacerlo, como decíamos, prácticamente en una generación. Yo creo que esto es tremendamente espectacular, ¿no? Por eso decíamos que esto ya no hay quien encierre esto y lo oculte, porque es que se sale por los poros y todo el mundo lo ve, porque todo el mundo viaja hoy día, en fin, esto. Entonces, bueno, el capitalismo occidente pues va aprendiendo también. Entonces, el argumento que oímos muchas veces es decir, ya, lo han hecho eso, pero porque no son socialistas, son capitalistas, ¿no? China es un país capitalista. Yo creo que esto lo hemos oído todos, es decir, la acusen de capitalismo. Luego, si queréis, profundizamos un poco en si es un país capitalista o es un país socialista. Y esta revolución económica yo me gustaría un poco quizá marcarla en 2 o 3 puntos que pueden tener más interés. Por ejemplo, en cómo esto ha repercutido en los salarios en China, porque no cabe duda que la industria, las empresas occidentales empiezan a invertir en China porque tenían una mano de obra barata, ¿no? A veces nos quejamos de las multinacionales que invierten en un país y la acusamos de que lo hace porque tiene mano de obra barata, pero a ese país que recibe la inversión, esa inversión le permite un desarrollo de su país económico y sacar a su gente de la pobreza. O sea que hay que ver las dos partes de lo que es la inversión internacional. Y bueno, todo eso ha cambiado. La OIT, que creo que todos sabéis lo que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, que es un organismo de Naciones Unidas, y bueno, viene haciendo desde el año 2008 una estadística de los salarios en el mundo centrada en los 20 países del G20. La clasifica en países desarrollados y países en desarrollo, pero vamos, no vamos ahora a distinguir tanto para no alargarnos, y hace el cálculo del crecimiento de los salarios reales, o sea, descontada la inflación, y con igualdad de poder de compra en cada país, teniendo en cuenta los tipos de cambio, etc. Y el resumen que podéis ver en el libro, que hay varias gráficas explicativas de los salarios, pues del año 2008 al 2024, que son las últimas cifras publicadas, pues los salarios en estos 20 países han oscilado, no vamos a detallarlos, pues yo creo que entre el menos 10% de Italia, creo que es Italia, que en realidad ha tenido una bajada salarial del 10%, porque los salarios han crecido menos que la inflación, y el más alto, pues que está por el 20%, o sea, en esa horquilla del menos 10 y más 20 acumulados como crecimiento salarial del 2008 al 2024, y de ahí hay 2 excepciones. Una es Rusia, que tiene un 30 y pico % de crecimiento salarial, si no me equivoco, y luego China, que tiene un 300 y pico % de crecimiento salarial. O sea, en el caso de China, la OIT ha dejado de publicar las estadísticas de salarios separando China y el resto del mundo, que por ejemplo estos años que han bajado los salarios en el mundo cuando hemos tenido más inflación y se han quedado los salarios atrás,
los salarios mundiales seguían creciendo, porque el crecimiento de China compensaba toda la bajada salarial del resto del mundo. O sea, bueno, es un poco lo que os decía un poco al principio, de cómo la persona, los trabajadores, la sociedad, es lo que está en el centro de la revolución económica de China y que es la que está generando esa revolución económica. Esos salarios es lo que permite esa capacidad de estudio, bueno, todo eso se incluye, pues, se ve con parámetros que son imposibles de distorsionar o decir es que eso es propaganda, como pueden ser los datos de esperanza de vida. La esperanza de vida en China es una línea vertical que ya ha sobrepasado la de Estados Unidos hace 2 o 3 años, o la altura de las personas que ha sobrepasado a los españoles. O sea, hay todos esos, el nivel de fallecimientos en las salas de partos. Bueno, hay toda una serie de indicadores sociales que muestran la realidad, el salto tan espectacular social que ha hecho. La otra característica que yo os quería comentar es la clase media en China. Los chinos lo que hablan es de que intentan buscar que toda la sociedad esté moderadamente acomodada, o algo así lo dicen. Bueno, es difícil porque hay que traducirlo del chino al inglés, del inglés al español, y no se pierde con los conceptos. Pero, bueno, lo están consiguiendo, Ahora veremos luego también las desigualdades, no solamente las virtudes, vamos a ver también algunos los problemas que tienen. Los datos de la clase media en China, estos son datos, los tenéis y además podéis verlos en gráfico y bien explicados en el libro. Son datos que los mayores especialistas en las clases sociales de la riqueza que hay a nivel económico reconocido en el mundo es la banca suiza. O sea, que son datos no del Partido Comunista Chino, sino de la banca suiza, que son los que hacen estos estudios. En China, el 65% de la sociedad está en la clase media, el 65%, y el 18% en la clase baja. Si esto lo comparamos, por ejemplo, con la India, un país de su tamaño, de su zona, la India tiene el 22% en la clase media y el 75% en la clase baja. O sea, 65 media de China, 22 de India, 18 de baja en China, 75 de India. Y la media mundial, empujada también por la propia tamaño de China, pues la clase media es un 32% y la clase baja es un 55%. O sea, China está haciendo la clase media mundial más importante. Es que ahora incluso se le está definiendo como que China es la clase media. Hay un cuadro que podéis ver, que es un rectángulo por donde a la izquierda del gráfico está el 10 del rectángulo, está el 10% más pobre del mundo, luego el 10% siguiente, tal, y a la derecha del todo el 10% más rico del mundo. ¿Os imagináis puesto? Y ahí están por países o grandes países del continente. Claro, la pobreza del mundo está en África, América Latina y el sur de Asia. Y la riqueza está concentrada en Occidente, en Europa y Estados Unidos. Y el grueso de la clase media mundial, el grueso de todas esas partes central, está en China. O sea, ha conseguido que la cola que le queda de pobreza en China pues sea pequeña o sea, que este empoderamiento que os comentaba al principio, que es la base del progreso y de la revolución económica de China, no es que, además yo diría esto, que no es que los chinos sean más inteligentes que los españoles o los americanos, no, porque además no han nacido poniendo con una estrella que les ilumine, sino que han ido avanzando pues con error, corregir, equivocar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el gran salto adelante de la época de Mao para poner en marcha la siderurgia en China, en las comunas agrícolas, pues eso le costó a China unos cuantos millones de personas muertas de hambre, porque subió la economía, la agricultura y no había para dar de comer a todo el mundo. O sea que no es una cosa, bueno, han ido probando y han ido encontrando el camino. Yo creo que esa es un poco la inteligencia que tenemos los humanos de ir encontrando, ir probando, ir viendo este no es el camino, pues voy en este sentido. Y la idea, ya que hemos hablado un poco de esto, vamos a hablar de las clases medias y tal,
de las desigualdades. China, pensemos que China es un país, como todos, en proceso, pero los países en desarrollo, a veces desde Occidente tendemos a tener una visión un poco eurocéntrica de los países en desarrollo, y nos sentimos superiores porque nuestro concepto de la homosexualidad, de la mujer y tal, está por encima del que existe en otros países culturalmente más atrasados. Yo creo que esto es un tema que hay que ser muy cuidadosos cuando uno piensa en países, yo qué sé, las barbaridades que hemos oído de Afganistán, de cómo está la mujer desde que salieron corriendo los americanos. La mujer en Afganistán está exactamente igual que antes de irse los americanos, no ha cambiado en nada. O sea, además fueron ellos los que montaron el yihadismo y tal para echar a los soviéticos. O sea, la mujer, pero en cambio ahora nos llenan la cabeza con la mujer de Afganistán para como para darnos a entender que qué bien estaban cuando estaban los americanos. Estaban exactamente igual, aparte de 50.000 personas en el centro de Kabul occidentalizadas, el resto del país vivía como vive ahora. O sea, que hay que tener cuidado en el sentido de no utilizarla. Dicho esto, que no sé por qué lo decía, el tema, decía que es un proceso, país en el proceso, porque yo creo que la mayor fuente de desigualdad en China se encuentra entre el mundo rural y el mundo urbano. La población activa, la clase trabajadora activa, los trabajadores en activo en el sector primario son el 22,8% de la población laboral. O sea, el 23% trabajan en el sector primario y producen tan solo el 6,4% de la producción nacional. O sea, claro, el resto, los que trabajan en la industria y en los servicios, pues tienen una capacidad de producción de riqueza o de economía que es 4 veces la del sector agrario. Entonces uno dice, bueno, vaya atraso. Bueno, es que hace 4 días estaban en el 80% de la población activa, estaba en la agricultura, ahora ya solo están en el 22%. Pensar que en España estamos en el 3,5% de la población activa. O sea, que esto es un proceso que no es que tú no puedes decir de repente en un día, decir, pues ahora todos trabajando en la industria hay que construir las ciudades, en fin, es un proceso y es el proceso que se está moviendo. Claro, eso genera, esa diferencia de productividad genera que la renta por hogar de los hogares urbanos es prácticamente el doble de la renta de los hogares rurales. Es un proceso que se va acercando y es que eso explicaría un poco la mayor desigualdad. También habría otra desigualdad que sería el tema de, bueno, China ha construido en esta generación ciudades gigantescas, ha movido del campo a las ciudades a 600 millones de habitantes y lo ha hecho de una forma bastante ordenada, porque no hemos oído nada en ese sentido, nadie. Mientras que yo recuerdo, yo viví en el Pozo del Tío Raimundo en los años 70, en los años 60-70, Madrid, Bilbao, Barcelona estaban rodeados de decenas de miles de chabolas, donde, en fin, una huida del campo a las ciudades, como pasa en toda Sudamérica, en Brasil, en todos estos países, pues las chabelas rodean las ciudades de la emigración. En China eso lo han conseguido hacer de una forma ordenada, han ido construyendo las ciudades por delante de la migración y, bueno, pues son esas ciudades que vemos ahora y nos sorprenden, tan modernas. Pero, bueno, eso ha dado alguna desigualdad en cuanto al control de la emigración, porque eso lo han hecho buscando una cierta regulación de la emigración a las ciudades para que no se desbordase. Eso yo diría en cuanto a otro de los temas, por ir soltando una serie de frases y pensando en que nos dé tiempo 5 o 10 minutos más para que cojáis la palabra y centramos en los temas que más nos interesan. Yo creo que el tema de la contaminación es un tema, yo creo que ya antes había muchas preguntas sobre ello, cada vez menos, porque yo creo que esto ya empieza a ser muy sabido por China es el país más grande del mundo, es el que tiene más de todo.
Entonces se trata de decir, hablar de lo malo, y como es el que más tiene tanto de lo malo como de lo bueno. Y claro, China tiene mucho, os puedo asegurar, no me sé la estadística, pero os puedo asegurar que China tiene muchísimos más accidentes de trabajo que Andorra. O sea, no hay duda. O sea, entonces, claro, si lo comparas así siempre en términos absolutos, que es como se contó, China, hemos estado leyendo toda la vida que era el país que más contaminaba del mundo. Y mira, es que las emisiones de CO2 per cápita, por persona, son la mitad de Estados Unidos, son la mitad de Canadá, son inferiores a las de Alemania, son parecidas a la española. Y España es un país de turismo, nuestra industria es el turismo, y ellos tienen toda la industria contaminante en China, y resulta que contaminan per cápita como nosotros. O sea que hay que entender, además lo que pasa es que eso ya ha pasado a la historia porque la revolución ecológica que se está produciendo en China, ya todos lo vemos con los coches eléctricos, la energía solar, las 3/4 partes de las energías renovables del mundo se están implementando en China, las 3/4 partes. Europa, que éramos aquí los adalides de la descarbonización y de la lucha contra el cambio climático, acabamos de sacar una ley echando atrás la fecha del fin de los coches de combustión para que los coches eléctricos chinos no se puedan vender en Europa y se sigan vendiendo el gasoil. O sea que, en fin, o sea que en este sentido yo creo que esto ha habido un cambio tremendo. Además salen muchos vídeos por ahí con la reforestación gigantesca que están haciendo rodeando los desiertos de China con grandes bajas forestales para, en fin, hay una transformación que ya, en fin, es conocida, no voy a insistir con ella. También tenéis mucha información y cuadros en el libro, todos los que os interesa el tema. Otro tema que también suele ser un tema de debate es, bueno, cómo nos vende la prensa occidental que China está comprando el mundo, está comprando todas las tierras de África y está comprándolo todo porque se está quedando con las tierras. Claro, China tiene el 18 y pico % de la población mundial y tiene el 12% de las tierras cultivables. Entonces, en base a eso, claro, se está apoderando de todas las tierras del mundo para alimentar a su país. Bueno, esto yo creo que lo habéis oído, leído todos, ¿no? Bueno, esto es absolutamente falso. La última campaña más fuerte que ha habido sobre esto ha sido en Estados Unidos, que han sacado una ley para impedir a los chinos que compren tierras en Estados Unidos, y bueno, han ido tirando de la manta en Estados Unidos, y entonces al final la única compra de tierras que se ha logrado documentar de chinos en Estados Unidos, pues fue una empresa china que compró una empresa suiza, y esa empresa suiza tenía una filial en Estados Unidos que tenía en su balance un solar. Ese es el único trozo de tierra de un solar de una filial de una empresa suiza, y a base de eso pues hicieron la campaña hace 2 años y sacaron la ley, en fin. En el caso de África, yo os voy a leer aquí las cifras, que no me las sé de memoria, pero recojo aquí en el libro la ruta y la seda, que sabéis que es la nueva ruta de la seda de China, ese acuerdo con la mayor parte de los países del mundo de libre comercio y de apoyo a las infraestructuras de todos los países. Y en el caso de África, el balance de los 10 años de la ruta y la seda en África, pues China ha construido 10.000 kilómetros de ferrocarriles en la línea Mombasa-Nairobi, de Addis Abeba a Djibouti, de Abuja a Kaduna, en fin, otros. Unos 100.000 kilómetros de autopistas y carreteras en Kenia, Congo, Argelia y más países. Alrededor de 100 puertos en Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, etc. Más de 66.000 kilómetros de alta tensión. 66.000 kilómetros, eso es tremendo. Claro, no sé cuántas veces es África los 60. O sea, ha electrificado prácticamente, y a eso se le añaden 150.000 kilómetros de redes troncales. Y las inversiones y las infraestructuras que ha desarrollado y que ha construido China en África son espectaculares. O sea, la experiencia o la relación de China con África es histórica. China fue
en los años 50, 60 fue el país que apoyó a todos los movimientos de liberación de África por la descolonización y por los movimientos de liberación. Y cuando consiguieron la independencia apoyó a todos estos gobiernos. Yo no sé si os acordáis imágenes de los soldados chinos construyendo en Tanzania una línea de ferrocarril para llegar al mar. Y bueno, China era tan pobre como eran en esos momentos, como eran todos los países africanos. O sea, que ha mantenido siempre una... Y a las cifras que os he hablado de infraestructuras, pues escuelas de capacitación agraria, inversiones en universidades, apoyo, en fin, que la relación de China con los países, con el resto del mundo es muy diferente a la relación que nosotros hemos vivido. Y nos abstraemos un poco y si quitamos de la historia los dos últimos siglos, los siglos de la humillación que dicen en China, con las guerras del opio, etcétera, donde China ha estado ocupada por los ingleses, por los occidentales, quitando esos dos siglos, en los últimos 3 milenios o 4 milenios, China ha sido la mayor economía del mundo y la mayor potencia militar del mundo, sin ninguna duda. Esto es algo histórico. Y jamás ha invadido a un país vecino, jamás. O sea, en la lógica de los chinos nunca ha estado, es como la lógica nuestra de ir y conquistar las Américas que hemos hecho Occidente. O sea, China, que ha tenido ese poder militar, toda esa flota marítima que se ha dedicado a comerciar todos estos años, todos estos siglos, nunca la ha mandado con ejércitos a apoderarse de nuevas tierras o de nuevas... O sea, no está, y ahora tampoco está, no es esa, su posición es lo que se llama en inglés el win to win, el ganar, que ganen las dos partes. No se trata de hacer negocios de suma cero, donde con tal de perjudicarte a ti estoy dispuesto a no ganar yo, que es la política que vemos de Trump ahora mismo. La de China es, oiga, yo hago negocio con usted, me da igual que se llame mi ley, que se llame como quiera. Si usted quiere hacer negocios conmigo, pues ya está, donde ganemos las dos partes, ¿no? Esta forma, por eso os he contado un poco al principio lo del confucianismo y tal, lo que esto quizás a veces en el marxismo aquí pues no lo vemos, dices, bueno, es una filosofía de la vida que es algo diferente, que se combina con esta... y por eso quiero decir que esa posición de imperialista de China con respecto a países más pobres es absolutamente falsa. Yo el último artículo que me he leído a fondo del País sobre el tema, pues de hace un par de meses, pues era de cómo las empresas chinas estaban explotando miserablemente a unos africanos en una mina de no sé dónde y tal, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué dice? Claro, la empresa china que lo estaba haciendo era Huawei. Entonces, claro, al final, después de párrafos y párrafos ideológicos contra China, pues desgranaba la empresa minera que estaba allí trabajando, haciendo el ala Río Tinto, que no tiene nombre español, pero es australiana o anglo-australiana, creo que es australiana solo ahora, que es la mayor empresa minera del mundo. Y claro, resulta que Huawei, como muchas otras empresas grandes que tienen que comprar esos materiales de las empresas mineras, pues tiene un 1% de acciones de la... Pero claro, tiene un 1% para asegurarse que le suministran material, pero ni gobierna la empresa, ni decide nada, y absolutamente nada. Es una empresa occidental donde ellos solamente tienen una inversión. Y entonces achacaban, no eran los australianos los que estaban explotando África, eran los chinos. O sea, se pueden retorcer, que decir, bueno, que os voy a contar yo, si vemos, no hay nada más que ver el telediario y uno llora de pena de lo que vemos, ¿no? De cómo se puede retorcer al infinito y falsear la realidad. Bueno, o sea, que ese es un tema que no... Y como vamos avanzando en la hora, yo solamente os voy a comentar un tema He intentado ir abriendo boca de dos temas, os voy a comentar rápidamente. Uno es, ¿por qué decía al principio que China es un país socialista? Yo creo que sabéis que la gran novedad que ha introducido el socialismo chino es el mercado. Lenin también lo puso en marcha, lo que pasa es que su muerte temprana no le permitió, pero los chinos han definido
que el mercado no es una característica del capitalismo, sino de todos los sistemas económicos de la humanidad, del socialismo, del capitalismo, del feudalismo, del esclavismo, que el mercado es necesario en la economía para poder hacer las transacciones económicas. Entonces, esa libertad de mercado que existe en China es una novedad con respecto a otros sistemas políticos que hemos conocido en Europa, o por ejemplo el que conocemos en Cuba, donde no hay libertad de empresa, las empresas son todas del Estado. En China hay libertad de empresa, cualquier persona que cumple con las leyes del Estado y del municipio y de todo, pues puede montar la empresa que considere respetando las leyes, o sea que hay libertad, esa libertad de mercado que incluye la libertad de empresa. Y entonces eso es lo que a veces ha dado decir es un país capitalista porque hay empresas. Es socialista. Yo apuntaría 3 datos. Primero, el partido que gobierna y que marca la vida y las leyes de China es el Partido Comunista, aunque en China hay otros 8 partidos políticos más con representación parlamentaria, partidos de mucha potencia de militancia, algunos con 1 millón de militantes o cientos de miles, o sea, no son partidos insignificantes. Y el Partido Comunista tiene mayor militancia. El Partido Comunista ha pasado este año 25, ha pasado de los 100 millones de militantes. Claro, 100 millones de militantes quiere decir que tiene el 12% de la población china en edad de militar, o sea, que no son bebés, el 12% de la población en edad militar es militante del Partido Comunista. El nivel de militancia en China en los partidos es muchísimo más alta que la que tenemos nosotros. Esta idea que hemos hablado al principio de la idea de lo colectivo, de lo social, que tiene mucho peso. Pues digamos que esa importancia del Partido Comunista. En segundo lugar, es una sociedad que se planifica, son los planes quinquenales. Este mes que viene van a discutir el Parlamento, la Asamblea Nacional Popular, el nuevo plan quinquenal, que va a ir del año 2026 al 2030, y es una economía donde se planifica, no es el mercado el que decide lo que se hace o no se hace, sino que ahí planifican todos los objetivos tecnológicos de vivienda, etcétera. Estos días veréis un artículo mío en Público que comparo la situación de los jóvenes con la vivienda en China y en España, ¿no? Es decir, en China tienen el 70% de los jóvenes son propietarios de su vivienda. En España va bajando y ahora estamos en el 30% tan solo. En fin, la razón. Y la tercera razón sería el peso de las empresas públicas en China. Y hay libertad de empresa, hay grandes empresas privadas y también hay grandes empresas públicas en sectores básicos. No empresas públicas en el sentido que las hemos conocido en España, Telefónica, que era la única empresa de teléfonos, Endesa, que era la única empresa de electricidad, Camsa, que era la única etcétera. Y aquí las empresas públicas compiten con las empresas privadas, no son monopolios de un sector, sino que, en fin, cualquier otra empresa puede entrar en ese sector y competir. Los mayores bancos son públicos, pero Alibaba, que es una de las grandes empresas del mundo, pues tiene el Alipay, que es el mayor banco del mundo, porque pagan con el teléfono, con Alipay, todos los chinos en las compras. Yo en los datos, por ejemplo, pues una idea de la importancia de la empresa pública. Yo me he cogido la lista Forbes y las 100 mayores, de las 500 mayores empresas del mundo, he cogido las 100 primeras, y en las 100 primeras empresas hay 17 empresas públicas chinas. O sea, en las 100 mayores empresas del mundo hay 17 empresas públicas chinas. Hay otras chinas, pero que no son públicas, Huawei, Alibaba, etc. Y luego he mirado en esas 100 empresas más grandes del mundo cuántas empresas públicas hay que no sean chinas. Y solo he encontrado 5. La empresa de petróleo de Arabia Saudita, Gazprom de Rusia, la empresa de petróleo de Rusia, la Volkswagen, que es propiedad del Estado alemán, y Enel, la empresa de energía que es del Estado italiano y que la privatizada y Endesa se la vendimos a la pública, a Enel, a pesar de que la privatizábamos porque era mejor privada que pública, y luego se la vendimos a la empresa pública italiana. Sabéis una idea de la dimensión de la empresa pública y de la... Y por último ya, y os doy la palabra, comentar un poco los 3 principales problemas que en la última propuesta que ha hecho China de gobernanza global
ellos han planteado, que esto nos da un poco su visión de la situación geopolítica. El primer problema que plantean que existe en el mundo actualmente es la exclusión del sur global, de los países del sur global, de las decisiones en el mundo. O sea, es Occidente quien toma todas las decisiones del mundo con exclusión de todo el resto de la sociedad. Y aquí he comparado los BRICS con el G7. La población de los países, ¿sabéis lo que son los BRICS? Los BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más todos los que se han adherido estos 2 últimos años, pues que viene a ser la mejor representación del sur global, pues los BRICS representan el 48,69% de la población mundial, prácticamente la mitad. El G7, el 9,72%, 10%, o sea, 5 veces más los BRICS que el G7. El Producto Interior Bruto de los BRICS es el 39,34%, o sea, 40%. El del G7 el 29,44%, o sea, el 30%. O sea, los BRICS son un 33% de mayor tamaño económico que el G7. En cambio, el derecho de voto en los organismos internacionales, en el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, el de los BRICS es el 12,9% y el del G7 el 38,6%, que más 4 países como España y tal, que no estamos en el G7, y si estamos en la línea occidental, pues suman el 50%. O sea, el sur global no tiene ninguna capacidad de decisión en los organismos internacionales. Veremos ahora, en la medida en que el Estados Unidos está abandonando, se ha marchado de 200 organismos estos meses, ¿no?, desde el año pasado, que termina. El segundo problema que plantean es la manipulación del derecho internacional y de la ONU, y el secuestro de la ONU. Esto, pues, bueno, después de lo que estamos viviendo con Gaza, es tremendo cómo todo el derecho internacional se lo están pasando Occidente por donde quiere, y están bloqueando totalmente en Naciones Unidas todas las decisiones o todas las propuestas de apoyo a Gaza se han bloqueado en el Consejo de Seguridad y no ha prosperado nada. O sea, hay una auténtica, y ahora ya la última iniciativa de Trump de la Comisión por la Paz de Gaza, pues ya apaga y vámonos, ¿no?, del punto donde están llegando. Y el tercer punto que plantean es el abandono de la Agenda 2030. Yo no sé si sabéis lo que es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es a principios del siglo. Naciones Unidas tomó una cierta conciencia social y se planteó que había que resolver los problemas de la humanidad. Y se hicieron la lista de los principales problemas de la humanidad y se plantearon unos objetivos para el año 2030, por eso Agenda 2030, unos objetivos para el año 2030 de resolver esos problemas que se identificaron. Unos problemas que luego se han llamado ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que la ONU va midiendo cada año cómo progresan. La situación en el último informe de los objetivos de la Agenda 2030, pues era que el 17% de los objetivos está progresando, el 35% de los objetivos están estabilizados y no progresan, y el 48%, casi la mitad, están en retroceso. Y los que más están retrocediendo es el hambre y la pobreza. Estamos en un mundo donde, pues bueno, el neoliberalismo nos ha llevado, pues, a la situación que conocemos. Pues yo lo dejo aquí y os veo muy serios y damos un poco la palabra y nos centramos. Yo, si queréis, vais haciendo, por ejemplo, 2 o 3 preguntas y lo digo para que sea más rápido y dé más tiempo a más gente a hablar. Pues espérate, un aplauso, obviamente. Vamos a responder. Decíais 2 o 3 preguntas, las respondemos y hacemos otra. Entonces, había aquí una mano, y aquí otra. Bueno, pues vamos a empezar con estas dos, ¿vale? Que estaba detrás. Ahí. Bueno, quería hacer una pregunta. Un poco más alto para que se escuche luego bien. Seguramente no es fácil. Parece que el nuevo orden mundial, Estados Unidos quiere mantenerlo manu militari, es decir, y descaradamente. Yo quería, no es la primera vez que hago esta pregunta a un experto sobre China,
¿cuál es el nivel militar de China de verdad? Es decir, ¿puede ser suficiente para servir de disuasión a Estados Unidos? ¿O Estados Unidos, que va a hacer valer su supremacía militar, se puede llevar el gato? Siguiente pregunta. Bueno, se da la circunstancia de que yo iba a hacer dos preguntas. Una, que nos hablara de por qué el país donde se están construyendo más portaaviones con mucho es China. Sí, en torno de 30 que están construyendo, 22 en China. El resto del mundo. Y segunda cuestión, que nos hablaras de que explicases, que pudiésemos entender los acontecimientos en la plaza Tiananmen, ya hace 10 años o así, que nos expliques el tema de la libertad política de los ciudadanos chinos. Bien. Mira, Bueno. pues cogemos también esta que está aquí, esta tercera, y así aprovecha. Sí. Pues yo precisamente quería hablar de eso, de cómo es la democracia en China, si la participación política es posible, la libertad de expresión, cómo se toma la disidencia. Eso. Pues respondemos estas. Para la siguiente. Hacemos estas tres. y Venga, luego la pues siguiente. oye, vamos un poco por el orden, que aunque esto de hablar del tema militar me cuesta un poco, ¿no? De todas formas, si tenéis interés en el tema de lo que opino yo del tema militar de China, tenéis un artículo en enero mío sobre el poder militar de China, que me titula, y donde quizá lo podáis buscar más fácilmente es en Rebelión, en el diario, en el periódico este. Perdona, no es que me interese mucho, es que me da miedo. Sí, sí. No, pero digo porque no da tiempo aquí a profundizar un poco en el tema militar. China, vamos a ir diciendo cosas. China es un país muy grande, una economía muy grande, tiene un ejército muy grande. El gasto militar de China está muy lejos del gasto militar norteamericano. O sea, Estados Unidos tiene un gasto militar inmensamente mayor que el de China. Además, si medimos el gasto militar en porcentaje del Producto Interior Bruto, que es como se suele medir, China no es el segundo país que más gaste, está bastante para abajo, se va para abajo. No es un país, para ser un país con la economía más grande del mundo, pues le cunde, digamos que un porcentaje pequeño de su economía le cunde para hacer cualquier cosa que quiera. Y en segundo lugar, lo que quiero decir es que toda la estrategia militar de China es una estrategia defensiva. Ellos nunca se han planteado un dominio militar del mundo y entonces no han generado una estrategia. Su desarrollo militar no es para ocupar el mundo, sino que es para defenderse si le atacan. Claro, eso tiene unas consecuencias espectaculares, que no lo he dicho a nadie, pero cualquiera lo estará pensando o lo puede preguntar de aquí un rato, ya lo digo yo delante. Es decir, ¿cómo deja China pasar lo que está pasando en Gaza o el secuestro de Maduro o que ahora impidan, cómo no manda su ejército allí? China no tiene capacidad militar para hacer una guerra con Estados Unidos en Latinoamérica. No tiene. Estados Unidos tiene 49 bases militares rodeando China. Tiene toda una estructura logística por todo el mundo de bases de tal que le permiten hacer guerras locales. China no tiene ninguna estructura logística militar fuera de China, con lo cual China puede defenderse de un ataque americano y puede a lo mejor destruir Estados Unidos, pero hacer una guerra local no tiene ninguna posibilidad. O sea que eso hay que entenderlo para entender qué está pasando, por qué la presión es económica, es social, frente a lo que son agresiones militares por parte de Estados Unidos que estamos viendo estos días. Yo creo que es un tema importante de reflexión. Y luego ya entramos cómo es la estructura militar de China. Pues es una estructura defensiva. Yo, para no alargarnos, aunque has comentado lo de los portaaviones, China, bueno, sabéis que el principal objetivo en el plan a largo plazo que ha hecho la Armada Española el año pasado, hace un año, pues el principal objetivo es patrullar el mar de China. O sea, aquí pinta la Armada Española patrullando en el mar de China, que se le ha perdido a nuestra ministra de Defensa en mandar allí a
a la Armada Española. Claro, hay una presión de todo Occidente en el mar de China, militar, está lleno de los españoles, los alemanes, los estadounidenses, etcétera. Entonces China está haciendo un esfuerzo de desarrollo militar para garantizarse desarrollo marítimo es además la mayor potencia de construcción naval y está construyendo buques en este sentido. De todas las formas, yo creo que la principal diferencia militar de China está en los misiles supersónicos. En el tema de la aviación, por ejemplo, el año pasado hemos tenido la primera batalla aérea desde la Segunda Guerra Mundial. No había habido una batalla aérea y se produjo entre India y Pakistán, no sé si os acordáis, en la que India la batalla la hizo con los aviones más avanzados occidentales, ahora os digo, y Pakistán era con aviones chinos, y entonces no cayó ni un avión pakistaní y China dice que solo había caído uno, pero otros dicen que 5, en fin, estas cosas, ganó la batalla, o sea que los aviones chinos parece que son bastante avanzados con respecto a los occidentales. La otra batalla que hemos tenido también desconocida fue la del mes pasado, en Venezuela. No ha habido una traición, esto que dice mucha prensa, los traidores que traicionaron a Maduro para dejar entrar a Estados Unidos. No ha habido unos traidores, la Delphi no es una traidora y cuenta con el apoyo de Maduro. Y lo que hubo es que Estados Unidos había ganado la guerra a Venezuela antes de entrar el primer avión en Venezuela. O sea, Rusia lleva bombardeando las instalaciones energéticas de Kiev 2 años y siguen con luz. Estados Unidos apagó la luz de Venezuela haciendo así. La guerra electrónica desconectó todos los ordenadores militares, todo el ejército. Hoy todo es informático, es decir, tú le quitas los ordenadores al ejército y bueno, o sea, cuando llegaron allí a la casa de Maduro, el ejército estaba absolutamente, o sea, que son tecnologías las que se van a ver en el futuro muy diferentes, y entonces esa capacidad para desarmar electrónicamente al enemigo, pues quizá ahí no tengo ninguna información de las capacidades que tiene China. De la información que yo tengo proviene de los informes del Pentágono pidiendo dinero a la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Es que China tiene y pide dinero para poder. No sabemos si eso son exageraciones del Pentágono para que le den dinero, porque China no cuenta lo que tiene militarmente. Diríamos que donde ese aparato defensivo con los misiles, estos que vimos en parte el 8 de septiembre, en el aniversario de la guerra antifascista, bueno, tradicionalmente digamos que un misil, pues si un misil lo disparas de Pekín a Los Ángeles, pues yo que sé, a 12.000 kilómetros por hora, 10 Mach, pues debe tardar media hora o 1 hora en llegar allí. Pues el sistema, el escudo antimisiles que nos vendió Reagan, pues consiste en tener radares cerca de Pekín, de donde supuestamente pueda salir el misil, detectarlo, y entonces una vez que lo has detectado, le calculas la trayectoria y lo interfieres. Esos son los famosos escudos antimisiles. Los radares tienen 500 kilómetros, los más potentes tienen 500 kilómetros de distancia. Claro, si el radar lo pones en Los Ángeles, para cuando detectas el misil ya no te da tiempo a hacer nada. Entonces, parece ser que los nuevos misiles, según Estados Unidos, que tiene China, pues son diferentes que estos, y son misiles que salen verticalmente, dan 2 o 3 vueltas a la Tierra y en un momento dado caen para abajo. Y claro, eso a 12.000 kilómetros por hora, a 10 Mach que van, y además van con un recorrido errático, aleatorio totalmente, pues el tiempo que tardan de bajar de la estratosfera a llegar al suelo pues son 5 minutos. En 5 minutos es imposible que los radares lo detecten, comprueben otros que eso es un misil, le calculen una trayectoria que es errática y envíen y salgan aviones o misiles. Ahí es donde yo creo que está el equilibrio ahora mismo del mundo. Ahora Estados Unidos ha empezado a desarrollar, pero está empezando lo que Estados Unidos no tiene ese tipo de misiles hipersónicos. Rusia parece que sí, que está avanzando en ellos, y Estados Unidos está construyendo una constelación satelital
para montar un sistema de radares en el espacio, en la estratosfera, donde lo puedan detectar. Ese es el equilibrio militar. Yo creo que China tiene un poderío militar que le impide a Estados Unidos hacer un ataque a China. Yo creo que, afortunadamente, yo soy optimista de que no se va a producir una guerra. Se puede producir guerras locales, que se están produciendo todos los días, pero una guerra global, una guerra mundial, no, porque Estados Unidos se autodestruiría dentro de esa guerra, aunque lograse destruir también a China. Yo no sé si esto, yo además de militar, no me pidáis, por favor, porque me da esta vergüenza hablar de ello, porque prefiero hablar de cosas más positivas y económicas. El Tiananmen era la segunda pregunta. Bueno, antes hemos comentado del acierto-error de cómo se construye la política. Bueno, aquí en Occidente se nos ha vendido la idea de que el pueblo chino, los que estuviesen allí en Tiananmen, se levantaban contra el comunismo, y eso fue un poco aparte de esa imagen que alguien me la refería el otro día, de un estudiante puesto de pie delante de una fila de tanques y todos los tanques parados. Fíjate, ponte aquí delante de la fila de tanques, que no te da tiempo al fotógrafo a hacerte la foto de pie, porque estás plano debajo del tanque. Y aparte de eso, los que se estaban manifestando en Tiananmen era el Partido Comunista. Es decir, no fue un levantamiento contra el Partido Comunista, fue las luchas que ha habido dentro del partido. En el Partido Comunista pues ha habido, bueno, la revolución cultural, de la que algunos somos coetáneos, Deng Xiaoping, el Deng Xiaoping no se hizo fácilmente con el poder. Bueno, hubo varios años, en parte os recordáis, el fusilamiento de la Banda de los Cuatro. La Banda de los Cuatro, que uno de los cuatro era la viuda, la mujer de Mao. Bueno, hubo una serie de luchas políticas que fueron conformando pues el panorama político actual, o lo que es hoy el Partido Comunista de China. Y Tiananmen fue una manifestación, era el Partido Comunista quien se estaba manifestando, o un sector del Partido Comunista, o sea que no era lo que aquí a veces mucha gente, el ideario que nos han imbuido. Y quién tenía razón, más razón, menos, bueno, eso, la historia, pues lo que tenemos es yo diría que el desarrollo socialista que ha logrado China es un desarrollo ejemplar, y bueno, está logrando resolver los problemas de la sociedad china, está aportando soluciones para toda la humanidad. Entonces yo creo que va en un buen camino socialista. Yo la verdad no soy un experto en los temas internos del Partido Comunista de China para decirte que las tendencias de una parte y otra, pero que no tengáis esa visión de como en contra del Partido Comunista lo de Tiananmen, independientemente de que haya gente que esté en contra del Partido Comunista. En un país de 1.400 millones de habitantes tiene que haber muchos, o sea que eso no hay ninguna duda. Y eso nos lleva a la segunda pregunta de cómo funciona un país tan grande, cómo funciona la democracia china. La democracia china, yo lo primero diría que es una democracia participativa frente a lo que son las democracias occidentales, que son representativas, que son de cada 4 años votas. Pues en China hay una participación dentro de esos 4 años, es un sistema muy participativo de la población. Vamos a comparar el sistema de la democracia norteamericana con la democracia china. La norteamericana, porque los anglosajones son quizá Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, no es anglosajón, pero tiene un sistema, un prototipo de más que comparar un sistema mediterráneo, que son un poco más complejos para debatir aquí un poco rato. Y Estados Unidos es un país que tiene 2 partidos políticos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que compiten cada 4 años electoralmente, que se dirime básicamente por la cantidad de dinero que cada uno consigue sacar para la campaña electoral, y donde todo se juega en los medios de comunicación, que son propiedad de las mismas personas que ponen el dinero a los 2 partidos y que son la clase dominante. Y llevan así 200 años turnándose en el poder. Y se puede hacer un tercer partido en Estados Unidos, absolutamente libre, pues,
y los ha habido a lo largo de la historia. Ha habido terceros partidos, pues los han aniquilado económicamente para que no pudiesen subir a ninguna parte, y aquellos que no han conseguido aniquilarlos económicamente los han matado ametrallados a la salida de casa. O sea, esto en la historia de Estados Unidos todos lo conocen. Y el sistema político, o sea, que son dos partidos políticos que defienden la misma política, que representan una clase social, y que gobiernan turnándose. En el caso de China, lo que tenemos es un partido político predominante, aunque haya otros 8 partidos políticos en liza, donde ese partido político también representa a una clase social, en este sentido, a la clase trabajadora, y donde también el sistema tiene todas las mismas garantías que tiene el sistema americano. Cualquier persona puede votar, puede ser votado, puede presentarse, etcétera, etcétera. Todos los artículos del artículo 1, 2, 3 de los derechos humanos se cumplen perfectamente en los dos países. Todo el mundo puede ser elegible, todo el mundo puede ser elegido, pero hay una preponderancia del Partido Comunista en esa sociedad. O sea, que en ese sentido serían igual de democráticos o antidemocráticos los dos sistemas. O sea, que no pueden presumir de más democracia en un lado que en otro. El sistema político se basa tiene más peso, en lugar de dirimirse en una campaña electoral entre dos candidatos a la presidencia, Trump y Biden. Pues en China todo se decide en la base, fundamentalmente. Hay unos 3, 4, más cerca quizá de 3 que de 4 millones de diputados en las asambleas populares, y entonces en esa selección de esos 3 o 4 millones de diputados es donde se dirime el poder de todos los partidos. Hay partidos que no es el Partido Comunista que tienen gobernadores provinciales. En China es el sinónimo de comunidad autónoma, como aquí sería una región, y ya las grandes regiones le llaman provincias. Y bueno, se dirime ahí. Entonces es más democrático en ese sentido, porque tú estás votando a alguien que conoces. No estás votando a una campaña electoral, sino que, claro, si ya dices que son 4 millones, pues sobre 1.400, pues dividido por 4, pues es un diputado cada 200, 300, no sé cuánto sale en la división. O sea que te da para conocer a quién estás votando. En ese sentido es mucho más humana y directa, y tiene mucho más peso el mérito de la persona que el propio partido. Por eso decíamos antes, que luego no lo hemos desarrollado, luego si preguntáis lo hacemos, en la importancia del mérito, la meritocracia. La meritocracia en política en China empieza por esa selección de los mejores en la base, y eso va encajándose, etc. Que luego hemos dicho que también tenía algunos problemas o defectos que podemos también comentarlos después. Y el sistema, pues es un sistema pues similar. Existen las leyes, las hacen los parlamentos, que están a todos los niveles, y que los parlamentos son los que eligen. Los parlamentos de China se llaman Asamblea Popular, y los parlamentos son los que eligen a los ejecutivos, al gobierno nacional, a los gobiernos regionales, etcétera, etcétera. Digamos que ese es un poco el... Entonces, mirando otro sentido de las libertades o los derechos humanos, que me parece que iba un poco orientada a tu pregunta, las minorías, el tratamiento de las minorías. Entonces, si comparamos, seguimos con la comparación, las minorías étnicas en China están sobre representadas en la Asamblea Popular Nacional. O sea, el porcentaje de diputados que hay de las minorías es mayor que el porcentaje que representan en la población total. Esos los datos los tenéis en el libro y no me los sé de memoria. No voy a hacer la lista, pero hay un capítulo dedicado a eso, que al sistema democrático, y en cambio en Estados Unidos las minorías, los latinos, más los afroamericanos, están infrarrepresentados con respecto al porcentaje que son el porcentaje de latinos y afroamericanos en la Cámara de Representantes es inferior a lo que son estas minorías en el conjunto de la población norteamericana. El papel, la situación de la mujer, otra minoría, está infrarrepresentada, ahí no está sobrerepresentada, está infrarrepresentada en el Parlamento, en la Asamblea, y creo que tiene el 29% o el 28% son mujeres.
muy parecido al de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que también están en el 29% las mujeres dentro de la... bueno, diríamos que decíamos también antes al principio que es una sociedad en desarrollo, las sociedades que parten de una pobreza tan tremenda en tan poco tiempo, el avanzar en estos temas mucho más conceptuales, pues lleva su tiempo. Yo creo que hay que a los países en desarrollo hay que intentar verlos no con una foto fija, sino con viendo la película, es decir, cómo estaban ayer y cómo están hoy. Están progresando o están retrocediendo, y están progresando rápidamente o lentamente, es lo que nos da una visión, más que juzgarlos por el punto al que han llegado. Porque cambiemos de chip, y si juzgamos a países de África o a países del sur de Asia, pues podríamos algunos juzgarlos en todos estos conceptos más sociales muy negativamente, pero hay que ver por qué que han llegado hasta ahí, pero hay que ver cuáles están progresando y cuáles están retrocediendo. Con respecto a la disidencia, yo me acuerdo un día debatiendo con un militar en una televisión, sacaba el tema de la disidencia y que las redes sociales estaban controladas. Yo le dije, pues, ¿qué me dices? Bueno, digo, coge, porque estaba más todo el rato con el móvil, mirando el móvil, le estaban ayudando para el debate, que era en directo, y digo, pues manda un mensaje hablando bien de ETA o hablando del yihadismo y verás como lo que tarda en aparecer un policía por la puerta del estudio a ver quién es el del móvil. En Occidente tenemos un control social tremendo, es decir, y yo diría que en China pues hay esos dos ámbitos de control social que tenemos en España y que similares, podríamos decir. Hay un tipo de control social que es relativo a temas de consenso social, diríamos, la pornografía infantil, la pedofilia, en fin, todo ese tipo de cosas, diríamos, que se persiguen en las redes sociales, intentar que todo ese tipo de, el plagio de la inteligencia artificial, en fin, los fake news, todo ese tipo de cosas, diríamos, eso, estaríamos todos de acuerdo, y yo creo que en ese sentido, China quizá, sobre todo, más que eso, lo último que he dicho, en las fake news, en la suplantación de la realidad con la inteligencia artificial, está siendo mucho más avanzada que Occidente en reprimir e impedir y las sanciones que impone a las empresas, Facebook, WhatsApp, etcétera, que dan soporte a que puedan producirse esos delitos, pues son más importantes que las que tenemos aquí. Y luego hay otra serie de medidas que atentan a la seguridad nacional. Aquí le llamamos atentar a la seguridad nacional, pues ser yihadista, o ser de ETA, o ser y entonces hay toda una parafernalia. En China, pues el tipo de problemas que ellos tienen es diferente. No sé si habéis visto, que sacó de la prensa estos días, el anuncio que ha sacado la CIA para reclutar chinos, y de cómo les va a pagar para todos los que quieran venderle información. O sea, esa presión es diferente, O sea, China no sufre una presión del yihadismo o de grupos terroristas, sufre una presión de la CIA norteamericana, de los organismos, y entonces el tipo de protección es diferente con respecto a eso. Y entonces, en ese sentido, los disidentes tienen una frontera. Si cruzan la frontera esa o no, se puede disentir. Ya digo que en China hay partidos diferentes, puedes votar a un partido que no sea el Partido Comunista Chino. Lo que pasa es que luego en China, por esa presión ideológica de Occidente, hay personas que salen de China y hacen profesión de vida, de vivir, de hablar mal de su país, ¿no? Y entonces saben que tienen todos los platos de televisión, los medios, etcétera, para lo mismo que le ha pasado a Rusia. Es decir, saben que si es capaz de escribir 3 páginas va a tener el Nobel de Literatura, aunque no sepa escribir, porque es antichino o es antirruso. Pero bueno, digamos que eso es parte de lo que... Venga, más preguntas. Vale, espera, a ver, que había una mujer que estaba por aquí, luego ella y luego él. No sé quién había pedido aquí la palabra.
Bueno, pues vamos a empezar esta pregunta, y alguien más, un poquito más de brevedad en las respuestas y la última pregunta. Pues empezamos por aquí y luego ella. Sí, yo quiero hablar de la dimensión espiritual del ser humano, cómo se persigue en China la espiritualidad, por ejemplo, ¿no? Y concretamente con el grupo Falun Dafa, que era un grupo budista con principios, y los aniquilaron a todos, ¿no? Esa parte del comunismo me da mucho, o de los chinos me da mucho miedo, ¿no? Esa falta de respeto a la dimensión espiritual y el comunismo en general, ¿eh? Materialismo dialéctico, la que te dicen, ¿no? La materia sí, yo hablo de cifras, de progreso, pero de espiritualidad del ser humano. En este caso, son las que nos han exterminado. Yo quería que nos hablaras un poco de la relación de China continental con Taiwán. Vale, sí. Es que tenemos noticias y no sabes si a veces tú nos das un poquito más de información. Muy bien. Perfecto, pues con estas dos. Venga, pues voy a intentar, como dice David, que sea un poco más breve. Voy a hacerlo para Que cada... tampoco sé hasta qué hora tenemos aquí en la librería. No sé. Mientras no sea las 12 de la noche para no ser Pues no voy a intentar ser breve porque así, y si luego no hay más preguntas, extendemos lo que haya hablado. El tema de la dimensión espiritual. Él un poco comentaba al principio el sentido de espiritual de la sociedad china. Sí que tiene un respeto y tiene no solamente el confucianismo, el budismo, el taoísmo, en fin, corrientes de pensamiento espiritual bastante importantes y muy respetadas en China. El caso de la Falun Gong no es un tema diferente, porque eso es una secta. Aquí también en España tenemos sectas y las sectas no las toleramos. Esto pegó una deriva a una... Y entonces las sectas están prohibidas en China, y esto es una secta, y bueno, de hecho los comportamientos que se ven en Madrid, aquí no sé si los veis alguna vez, pues en fin, ese es el tema, el respeto a la espiritualidad totalmente, pero las sectas que aducen a las personas y les cambia su comportamiento y sus actitudes, en fin, lo que todos sabemos lo que son las sectas, hay una clasificación en Naciones Unidas, etcétera, pues no están toleradas en China. Y yo creo que el comunismo es una corriente de pensamiento, el materialismo dialéctico que comentabas, precisamente muy respetuosa con el pensamiento, con la espiritualidad, porque hay que diferenciar lo que es la idea religiosa o la creencia de que hay un Dios como origen de todo, a respetar lo que es la espiritualidad, el pensamiento, la ideología, la cultura, que eso es la clave del pensamiento socialista y lo que ha engendrado. O sea, que en ese sentido yo creo que el materialismo dialéctico y el comunismo es absolutamente respetuoso con las religiones, que siempre ha sido. Las religiones están permitidas en China sin ningún problema, y un poco diría eso. Luego podemos avanzar si queremos. Con respecto al tema de Taiwán, no me entendía yo mi letra, de Taiwán. El tema de Taiwán, bueno, aquí nos están vendiendo de que la próxima guerra mundial va a ser la invasión de China sobre Taiwán, ¿no? Y entonces por eso la Armada Española, la alemana y todas tienen que estar allí para salvar a Taiwán de sus malos enemigos chinos. Y sabéis la historia de Taiwán, cuando se produce la Revolución China en el año 49, pues Chiang Kai-shek, que era el que lideraba el Kuomintang, que era el partido que dirigía la contrarrevolución en China, pues se refugió en Taiwán, perdió todo el continente, y en el estrecho de Taiwán se instaló la flota americana, que ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, y impidió que los chinos continentales pudieran cruzar, porque ni tenían barcos, no tenían ningún barco, podían cruzar a remo, y claro, no tenían ninguna oportunidad. Y entonces se estabilizó, durante unos años se estabilizó la separación política entre el continente y Taiwán. Finalmente hay un reconocimiento de Naciones Unidas y de todo el mundo de China como el único país pendiente de reunificarse, y China continental siempre ha defendido que la reunificación con Taiwán es respetando absolutamente el sistema político y todo de Taiwán. O sea, ellos hablan de un país, dos sistemas, no tienen ningún interés
en imponer ningún sistema político en Taiwán. Y luego la práctica, esto es un poco la teoría, un poco la historia, es decir, ¿dónde estamos ahora? Pues ahora mismo en Taiwán hay 3 partidos políticos en Taiwán. Yo no me sé los nombres de los partidos de Taiwán, lo siento, podéis, ya como digo todo el rato, podéis consultarlos en el libro. Hay un partido político que es independentista, que es el que está gobernando no porque tenga la mayoría absoluta, sino que tiene la mayoría relativa, y los otros 2 partidos que son pro unificación con el continente se presentaron separados. El partido más pro continente, curiosamente, es el Kuomintang. El Kuomintang, que después de pues 70, 80 años de historia, pues ha evolucionado y ya no es y es el partido más pro continente de Taiwán. De hecho, los 2 partidos pro continente tienen mayoría absoluta en los parlamentos, y por eso el gobierno está muy limitada a las decisiones que puede tomar en contra del continente, porque en el parlamento pierde todas las elecciones. De hecho, este verano la ley en Taiwán permite convocar elecciones anticipadas, no generales, sino por circunscripciones, y entonces el partido gobernante seleccionó las que, según las encuestas, era un diputado de la oposición, y ellos creían que podían ganar, y hicieron 20 o 30 o 40 distritos, hubo elecciones y los perdieron todos, no ganó ni una sola votación. O sea que el sentimiento mayoritario en Taiwán sigue siendo procontinente. En esta situación, ahora pensar un poco, decir, cualquiera que tenga un poco los dedos de frente, China continental nunca haría una guerra o algo contra Taiwán cuando la mayoría de la población le está dando el apoyo y quiere la unificación. O sea que eso es un tema complejo, y bueno, ahora sabéis el viraje que ha pegado Japón. Además, esta mujer ha convocado elecciones anticipadas y las ha arrasado. Esperemos que no nos pase lo mismo a nosotros. Y esta mujer es una supremacista japonesa que defiende el militarismo y un poco volver a todo el desarrollo militar de Japón. Esperemos a ver dónde termina. Y una de las cosas bandera que ha tomado es con Taiwán. Entonces ahora mismo se están hasta suspendiendo los vuelos comerciales entre Japón y China por el deterioro de relaciones que hay por el tema de Taiwán. O sea que China, en este sentido, nunca va a tolerar la independencia de Taiwán, pero es que tampoco los taiwaneses quieren la independencia. O sea, esto es un poco como veo yo la situación en Taiwán. ¿Quiero añadirte algo? Con esta y terminamos para que termine el tiempo a firmar los libros, ¿vale? Añadir que esta Falun Dafa, lo único que dice es verdad, benevolencia y tolerancia. Si además es una secta, puede ser, ¿no? No, yo le he oído los papeles que pone Arturo Soria en Madrid, allí donde el centro comercial Arturo Soria, las cosas que pone son mucho más gordas que tú. Lo digo porque yo iba al lado y los veo al pasar. O sea que hay una Falun Dafa en Madrid, que están allí enfrente de la embajada china montando el teatro. Vale, pues yo creo que para que tampoco se nos alargue mucho más y pueda firmar los libros y tal, yo creo que damos aquí por concluida. Dar las gracias a Pedro Barragán por la ponencia, también a la librería de las letras y a todas las personas que habéis venido. No somos todavía aquí el 12% de la población del Partido Comunista de España. Estamos en ello, ¿no? Yo creo que poco a poco. Entonces, bueno, siempre quien quiera sumarse al Partido Comunista de España y Izquierda Unida, pues siempre estamos abiertos. Así que muchísimas gracias.